y estamos de regreso en i24 News en inglés. Soy Natasha Kirchhoff y gracias por acompañarnos. Acabamos de entrar al estudio después de que sonara otra vez una sirena de alerta por misiles balísticos aquí en el centro de Israel. Hemos visto varias salvas hoy, hablaremos de ello enseguida. Hoy es el día 27 de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y la presión crece en el frente norte de Israel porque Hezbollah aumenta sus ataques. Ya no solo en la frontera, también dentro del país. En solo 24 horas, el grupo terrorista apoyado por Irán disparó más de 600 veces contra Israel y las fuerzas de defensa de Israel. Hace una hora, un ataque mortal con cohetes de Hezbollah golpeó Naharía, al norte de Israel. Los equipos de emergencia informan que un hombre de unos 30 años murió por metralla y otro está grave tras el impacto de un cohete en el estacionamiento de un edificio residencial. La escalada ocurre mientras el primer ministro israelí pide a los residentes del norte no irse, aunque líderes locales advierten que las comunidades se vacían y la protección es insuficiente. Nos comunicamos por teléfono con nuestra corresponsal Balir Sladin desde el norte de Israel. Balir Sladin, ¿qué información hay sobre el reciente ataque de Hezbollah en Nahía y si han ocurrido más ataques del grupo apoyado por Irán? Sí, Natasha. Hace 2 horas, una andanada de cohetes de Hezbollah impactó en Naharía, una de las ciudades más grandes del oeste de Galilea. Y como mencionaste, en uno de los lugares de impacto, una persona de unos 30 años estaba en estado crítico y más tarde fue declarada muerta en el hospital. Y en otro lugar, un edificio residencial, otra persona de unos 50 años fue considerada en condición moderada, pero ahora también se le considera en estado crítico, lo que significa que su vida también está en peligro. Y en otros sitios de impacto más no hubo víctimas, pero definitivamente esto habla de lo grande que fue la andanada de cohetes de Hezbollah. Así que estamos hablando aquí de un total de 30 personas que resultaron heridas. La mayoría de ellas están en condición leve. Otros están sufriendo síntomas de ansiedad, pero desafortunadamente al menos una persona ha muerto y otra persona también está en estado crítico. Así que vemos que Hezbollah continúa con sus ataques. Como mencionaste, Hezbollah registra y anuncia sus ataques en su propio canal oficial de Telegram. Y hasta ahora han reivindicado 86 ataques contra Israel. Algunos de estos ataques son andanadas de cohetes, otros son ataques con drones, otros son enfrentamientos con las tropas de la INF que están dentro del Líbano, otros con misiles antitanque dirigidos a las tropas israelíes dentro de Israel. Vemos que Hezbollah está escalando el conflicto por su lado y hasta ahora no parece que estén retrocediendo. Después de todo, tienen buenas razones para eso. Están vinculando su frente con el frente iraní. Los iraníes ya quieren eso, pero dijeron que tras un alto el fuego en Irán también debería haberlo en el frente de Hezbollah en Líbano. Y tal vez también quieran incluir a Gaza. Así que Hezbollah entró en esta guerra para ayudar a Irán, pero también para ayudarse a sí mismos. Al final de cuentas, quieren sobrevivir. Ellos creen que al implementarse un alto al fuego, también se aplicará aquí entre Israel y Líbano e Israel y Hezbollah. Israel, en cambio, busca aprovechar la escalada de Hezbollah para terminar el trabajo y seguir hasta desmantelarlos. Muy bien, me gustaría agradecerte por esa actualización, Balir. Ahora vamos a pasar a una actualización rápida que tenemos desde aquí, en el centro de Israel, después del último ataque con misiles balísticos iraníes al centro de Israel. El 9º, de hecho, desde esta mañana. No ha habido heridos. Esa es la buena noticia aquí. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que el misil que fue lanzado fue interceptado por las defensas aéreas. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente historia aquí. Apenas unos días después de mostrar optimismo sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora está adoptando un tono mucho más escéptico. En una reunión de gabinete hace una hora, Trump dijo que duda que haya acuerdo, aunque asegura que Teherán está suplicando un acuerdo. Los mensajes contradictorios surgen mientras la Casa Blanca afirma que la campaña militar va adelantada respecto a su cronograma original de 4 a 6 semanas.
lo que genera dudas sobre si Washington se está preparando para un avance diplomático o preparándose para una escalada si las conversaciones fracasan. Trump advirtió en redes que los negociadores iraníes actúan de forma extraña y deben ponerse serios pronto, insinuando medidas más duras si no hay avances. Escuchen. Y solo para dejar las cosas claras, porque he estado viendo las noticias falsas del Wall Street Journal y todas esas historias que publican como si yo quisiera llegar a un acuerdo. Ellos son los que están suplicando llegar a un acuerdo, no yo. Ellos están suplicando llegar a un acuerdo. Y cualquiera que haya visto lo que está pasando allá entendería por qué quieren llegar a un acuerdo. Ellos dicen que no hablan con ellos, pero cualquiera se daría cuenta. No son tontos, al contrario, son bastante inteligentes. Y son grandes negociadores. Yo digo que son malos peleadores, pero son grandes negociadores. Y están suplicando llegar a un acuerdo. No sé si podremos o querremos hacerlo. Debieron hacerlo hace 4 semanas. Debieron haberlo hecho hace 2 años. Nos acompaña nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, desde Washington, D.C. Mike, el tono de Trump pasó rápido del optimismo al escepticismo. ¿Cuáles consideras los puntos clave de sus comentarios en la reunión de gabinete? ¿Qué revelan sobre el estado actual de las negociaciones con la República Islámica de Irán? Con el tiempo, hemos aprendido que hay una ciencia inexacta para leer entre líneas lo que dice el presidente Trump a veces. Y tienes que filtrar un poco la hipérbole y la simplicidad con la que habla. Pero con este tema en particular, sabes, sigue siendo bastante opaco. Él comenta que los iraníes suplican, pero duda que se logre un acuerdo. Le pareció interesante. Hace unos días describió un regalo de los iraníes que hoy reveló que los iraníes permitieran la entrada y salida de 8 barcos pakistaníes por el estrecho de Hormuz con petróleo es muy significativo. ¿Por qué es importante? Bueno, los pakistaníes son aliados de Estados Unidos, no exactamente enemigos, ni mucho menos. Según los estadounidenses, los pakistaníes envían mensajes entre ambas partes. ¿Esto es una especie de rama de olivo? ¿Puede interpretarse así? Es más positivo que negativo. Pero no hay indicios de conversaciones directas o indirectas significativas entre ambas partes actualmente. Trump reiteró que, ya sabes, él cree que los precios del petróleo y el impacto a corto plazo en la economía serán solo eso, a corto plazo. Pero aún así, de nuevo, está dejando claro que si los iraníes no se sientan a negociar aquí, se causarán daños graves. Si hay daños graves, los precios del petróleo seguirán por las nubes. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participa en estas negociaciones junto con Jared Kushner, Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, quien también habló. A Witkoff se le pidió su opinión sobre la situación actual. Escuchemos lo que dijo hoy en la oficina Oval. Puedo decir esto. Veremos a dónde llevan las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión sin buenas alternativas para ellos, aparte de más muerte y destrucción, tenemos fuertes indicios de que esto es una posibilidad. Y si se logra el acuerdo, será excelente para Irán, para toda la región y para el mundo en general. Gracias, Mike, por la actualización. Ahora continuemos con el informe. Funcionarios de EU afirman que el Pentágono prepara opciones para un posible golpe final que termine el conflicto, que van desde campañas masivas de bombardeo hasta operaciones terrestres dirigidas a islas clave de Irán y sitios nucleares. Entre los escenarios que supuestamente se están discutiendo están tomar posiciones estratégicas cerca del estrecho de Hormuz, interrumpir las exportaciones de petróleo de Irán o atacar en el interior del país para neutralizar sus capacidades nucleares. La Casa Blanca advierte a Teherán que Trump escalará como nunca si fracasan las conversaciones mientras más tropas, aviones y marines de Estados Unidos llegan a la región. Analistas advierten que una demostración de fuerza tan decisiva podría tanto prolongar la guerra como ponerle fin, elevando la tensión en un Medio Oriente ya volátil. Y ahora nos acompaña nuestra analista de asuntos internacionales, Dan Perry, junto con nuestro corresponsal diplomático senior, Owen Alterman.
¿Qué tan creíbles son estos informes sobre un posible golpe final? ¿Estamos viendo un plan de contingencia aquí o un cambio real hacia una escalada mayor? Ciertamente parecía ser un cambio de tono el que vimos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante esos comentarios que hizo en la reunión del gabinete, diciendo básicamente que realmente no sabe cuál será el cronograma y que simplemente seguirán atacando duramente a Irán si no se llega a un acuerdo. De acuerdo, Natasha. Primero Donald Trump, luego al Pentágono. Estoy de acuerdo con Mike. No supimos mucho sobre las intenciones, decisiones ni el proceso de toma de decisiones de Donald Trump. Aprendimos mucho del mensaje de Donald Trump, Natasha. Lleva días comunicándolo. Los medios en Estados Unidos informan que esto es una incursión y que hay luz al final del túnel. Para los estadounidenses que siempre rechazaron esta guerra y solo sufren por la gasolina cara, así como sus asesores y políticos en Washington, que querían volver al tema del costo de vida, que solo ha empeorado por la guerra, necesita hablarle a ese público e intentar decirles que esto es algo que va a llegar a su fin. Ese mensaje es peligroso enviárselo a los iraníes. Y en cierto sentido es un mensaje peligroso para que Donald Trump lo envíe a partes de su propia base, sin mencionar, Natasha, un mensaje peligroso para que Donald Trump nos lo envíe a nosotros. Creo que él pensó que el péndulo había ido demasiado lejos, por eso tachó al Wall Street Journal de fake news, ya que no le gustó ese informe o quería distanciarse y que el péndulo se moviera hacia el otro lado. Su publicación en Truth Social más temprano ese día, advirtiendo a los iraníes que se pusieran serios, y luego sus comentarios en la reunión del gabinete diciendo: no sé si se va a lograr un acuerdo y necesitamos escuchar más de Irán. En cuanto al Pentágono, Natasha, parte de su trabajo es planear todo tipo de contingencias. Así que tiene sentido que quieran darle opciones a Donald Trump, incluyendo una opción de un golpe decisivo. ¿Qué tan decisivo sería ese golpe decisivo? Como dijiste, Natasha, es una situación complicada, ideal para teóricos de juegos. Creo que es importante que Estados Unidos, sin importar si el presidente quiere pelear o quiere hablar, tenga esa opción bajo la manga para que sea creíble y existan los recursos necesarios. Dan, sabes, quiero hablar contigo sobre estas opciones que se estaban considerando, especialmente en este informe que salió de Barack Ravid. Algunas opciones implican tomar islas estratégicas, atacar sitios nucleares. ¿Qué tan riesgoso sería esto frente a posibles represalias regionales y repercusiones económicas globales? Porque obviamente parte del mensaje que estamos escuchando aquí es exactamente a lo que se refirió Owen. Ya sabes, Donald Trump está tratando de hablarle a los estadounidenses que están profundamente preocupados por el precio de la gasolina. Y ya sabes, obviamente cualquier otro ataque en la región no ayudaría necesariamente con eso. Creo que implica cierto riesgo porque los iraníes, que son tan inescrutables como Donald Trump, podrían reaccionar muy mal y empezar a atacar la infraestructura energética en la región, y eso sería desafortunado. Podrías estar presenciando una escalada descontrolada. Dudo que Donald Trump realmente necesite enviar un mensaje urgente al pueblo estadounidense. Donald Trump no necesita ser reelegido, olvídense de un tercer mandato. Donald Trump debe mantener el Senado en las elecciones de medio término o será un presidente débil desde noviembre. Pero falta mucho tiempo para noviembre y los precios del petróleo pueden subir y pueden bajar. El mercado de valores puede bajar y puede subir. Creo que todavía hay tiempo para que, Ciertamente hemos visto que eso sucede cada vez que él hace una declaración, ¿verdad? Bueno, por supuesto, sí. Y hay todo tipo de especulaciones sobre personas con información privilegiada que hacen fortunas con las subidas y bajadas de estos mercados poco después de que Trump hace una declaración. Trump ha sido muy inconsistente. Y sugiero, honestamente, que al analizar lo que probablemente suceda, dejemos de lado lo que él dice y también lo que dicen los iraníes. Hay dos formas de ver esta guerra. Es lo que los iraníes pagarían para que el mundo los deje en paz. Creo que los estadounidenses siempre analizan eso desde la teoría de juegos. Y la otra es, ¿hay algo de lo que siquiera valga la pena hablar con ellos? Porque queremos que el régimen desaparezca. Creo que Israel está más en ese grupo y los estadounidenses solo quieren ver qué tan buen trato pueden conseguir. Y ahora mismo, lo inquietante es que los iraníes, al menos en público, están negociando con muchísima dureza. Los temas que ofrecen a cambio de propuestas estadounidenses, de las cuales solo hay información parcial, a pesar de los planes de contingencia para tomar la isla de Harg, son muy radicales. Quieren que Netanyahu sea enviado a La Haya. Quieren reparaciones por los daños y que se reconozca su soberanía inexistente sobre el estrecho de Hormuz para convertirlo en caseta de peaje. Todo esto es una locura. Esto sugiere que no están listos para negociar. ¿Debemos asumir que los iraníes son racionales? Podría ser un error, o tal vez no. ¿Quiénes son los iraníes? Bajo Jamenei eran actores racionales hasta cierto punto.
Cuando pudieron ganar tiempo renunciando al programa nuclear, lo hicieron en 2015. Así que la historia sugiere que están dispuestos a hacer un trato, tal como dice Trump. Sin embargo, ahora mismo, realmente no sabemos quién está a cargo en Irán. Trump dijo que son buenos negociadores, aunque no buenos luchadores. Eso es clave, Dan. Puede verse como la propuesta inicial de Irán. Y la idea, y lo que creo que Steve Witkoff intentaba decir, lo escuchamos decir esto, es que ese no es el final de estas negociaciones. Y lo que él está recibiendo, o al menos lo que quiere comunicar, es que hay margen para ceder con Irán. Chicas, debemos continuar con la siguiente historia. Lamentablemente las tengo que interrumpir. Nuevos informes de inteligencia indican que Irán refuerza rápidamente la isla Karg. Lo acabamos de comentar. Esa es la base del 90% de sus exportaciones de crudo. Se teme que Estados Unidos lance una operación terrestre para tomarla. Teherán moviliza tropas, instala trampas defensivas y refuerza la defensa aérea, mientras miles de marines y paracaidistas estadounidenses llegan a la región. Washington no descarta opciones para controlar la posible influencia de Cháraga en la reapertura del estrecho de Hormuz. Expertos militares advirtieron que intentar tomar la isla bien defendida sería muy riesgoso, causaría muchas bajas y podría provocar una confrontación regional mayor, mientras estos esfuerzos diplomáticos continúan entre bastidores. Ahora está con nosotros Vahid Beheshti, activista político y fundador de Frente de Irán. Primero quiero preguntarte qué informan los medios estatales iraníes y figuras importantes de la República Islámica sobre las negociaciones con Estados Unidos y los posibles ataques para los que se prepara el régimen. Gracias por invitarme. Y creo que ya deberíamos haber aprendido la lección sobre cómo se comunica el presidente Trump. Así que el régimen iraní creo que ha llegado a esta conclusión. Así es como ves que reaccionan ante esto. Así que antes de que comenzara la guerra, ves que durante 7 semanas el presidente Trump necesitaba sus tropas, sus buques de guerra para aislar a Irán. Y él estaba jugando con el régimen y hablando sobre negociaciones y todo eso. Hasta que llegó el momento en que tenía todo listo y logró sacar a Khomeini de su búnker. Así que empezó la guerra. Ahora el presidente Trump necesita algo de tiempo para que sus fuerzas terrestres lleguen a la región. Por eso empezó con los medios. No está usando al presidente Trump. Descubrí que el presidente Trump es el más inteligente. Es el comandante más inteligente y sabe cómo usar los medios, cómo enviar mensajes equivocados para confundir al régimen. Mira, en los últimos 3 días él creó una discusión y pelea enorme dentro del régimen. Según entendemos lo que ocurre en la Guardia Revolucionaria Islámica, con solo unos pocos mensajes del presidente Trump. Así que el régimen lo sabe, déjame resumirlo. El régimen sabe que no hay negociación, solo hay una manera y es la rendición incondicional. Eso busca el presidente Trump y no están en posición de sentarse en una mesa y negociar con el presidente Trump o Israel. Están en su punto más débil en 47 años. Por supuesto, déjame acabar con esto. Lanzan algunos misiles diarios, pero es parte de su guerra psicológica. No olvides que más del 85% de la infraestructura militar fue destruida. Entonces, ¿no tienen nada? Espero la siguiente pregunta. Muy bien. Quiero preguntarte sobre el pueblo iraní y lo que dicen los informes. Trump está dispuesto a colaborar con un nuevo ayatolá dentro del régimen si se llega a un acuerdo. Básicamente, finalmente se está retractando de sus comentarios iniciales sobre salvar al pueblo iraní de la República Islámica de Irán. Sí, pero este es otro mensaje de Trump. Él dijo que ahora está dispuesto a trabajar con el próximo ayatolá porque la conversación entre todos estos ayatolás, asesinos y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní es quién trata o habla con Trump. Así que él generó la confusión. Él provocó una discusión dentro del régimen mientras hace su propio trabajo ahí. Así que básicamente esto es una guerra híbrida. Y el presidente Trump lo sabe, conoce a este presidente. Creo que cualquiera tuvo que lidiar con este régimen. No olvides la manera en que el régimen, déjame terminar con esto.
El régimen cruzó algunas líneas rojas que hacen imposible para el mundo y la región continuar con la existencia de este régimen. La primera línea roja fue atacar a estos países árabes alrededor del Golfo Pérsico. Estos países árabes que intentaron mucho no llegar a esta posición. ¿Cuánto trabajaron en 30 años para construir sus países y motivar inversiones en esta situación? Ya nadie va ahí a menos que el régimen se vaya. La otra línea roja es cerrar el estrecho de Hormuz, atacar la ciudad de Dimona en Israel. Eso es equivalente. Eso equivale a restricciones nucleares para Israel, ya que esa es su base nuclear. Y la otra, lanzar misiles balísticos con un alcance de 4,000 kilómetros, sobre lo cual mintieron. Dijeron que incluso el ex líder supremo ha declarado que los misiles que tenemos solo tienen un alcance de 2,000 kilómetros. Así que por todas estas razones y las líneas rojas que cruzan, creo que la región y el mundo no pueden continuar con la existencia del régimen iraní. Vamos a presenciar esta guerra hasta el final del régimen. Muy bien, escucho lo que dices. Quiero preguntarte una última cosa, pero tenemos menos de un minuto para que respondas esto. ¿Qué tan fuerte es la República Islámica en este momento? ¿Qué se necesitaría para que los iraníes realmente salieran a las calles e intentaran derrocar a su régimen? Creo que escuchamos algunas noticias en las que el primer ministro Netanyahu, él estaba planeando hace unos días pedirle al pueblo iraní que le diera luz verde al pueblo iraní para actuar. Él iba a las calles para apoyar la lucha. No estoy seguro de la veracidad de esta noticia, pero el presidente Trump, según sabemos, le pidió al primer ministro Ben-Him que lo detuviera. Necesitan más tiempo. Creo que el régimen está en su posición más débil, definitivamente. Ellos lo saben mejor que nosotros, pero intentaron de todo para mostrar algún tipo de imágenes de IA, para aparentar que todavía tienen algo de apoyo. Todavía están lanzando algunos misiles balísticos. Pueden hacer algunas cosas con este estrecho de Hormuz y todo eso. Pero creo que vamos a ver muy pronto, después del sábado, que hay alguna operación terrestre. Y ese es el comienzo de empezar a ver eso. Debo interrumpirte porque vamos a un corte. Gracias por acompañarnos, Mahib. Muy bien, estamos de regreso en I24 News. Soy Natasha Kirchuk y gracias por acompañarnos o quedarse con nosotros, debería decir. Esto es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diciendo no sé cuando le preguntaron si mantenía la fecha límite para que Irán aceptara la oferta o enfrentara ataques a sus sitios energéticos. Esa fecha límite sería mañana, viernes. Con la guerra con Irán intensificándose, los estados del Golfo buscan no quedar fuera de las conversaciones de paz. El Consejo de Cooperación del Golfo afirma que sus miembros deben participar directamente en las negociaciones entre Washington y Teherán, ya que la seguridad regional y la estabilidad económica están en juego. El llamado surge mientras la campaña de misiles de Irán afecta al Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos informaron haber interceptado 15 misiles balísticos y 11 drones hoy, aunque los escombros mataron a 2 personas en Abu Dhabi. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, los Emiratos Árabes Unidos han sido el país más atacado por Irán, incluso más que Israel, con más de 370 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y más de 1,800 drones. Ahora cedo la palabra a nuestros invitados, el corresponsal diplomático Owen Alterman y el analista Dan Perry. Sabes, solo quiero hablar brevemente sobre el hecho de que estamos viendo que la mayoría de los ataques iraníes son contra naciones árabes del Golfo, ni siquiera contra el Estado de Israel. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es el mensaje aquí? Los iraníes querían sacudir el sistema y que los países del Golfo presionaran a Estados Unidos para que se detuviera casi a cualquier costo.
Cruzaron el Rubicón al hacer eso porque, por supuesto, las naciones del Golfo han hecho un gran esfuerzo por proyectar estabilidad y desarrollo económico y han atraído a millones y millones de ciudadanos extranjeros para que vivan ahí. La mayoría de los residentes en los Emiratos Árabes Unidos no son locales. Ahora, su modelo de negocios está arruinado. Si estos son sitios peligrosos que Irán puede atacar y las naciones del Golfo hicieron un trato clave con Estados Unidos, apostaron a que Estados Unidos puede proporcionarles un paraguas de seguridad que hará que todo esto sea sostenible. Y si resulta que Irán puede bombardearlos y Estados Unidos realmente no reacciona de ninguna manera, que Estados Unidos simplemente continúa como si nada, entonces podrían sentirse traicionados. Esa fue la apuesta de Irán. Pero parece que les salió el tiro por la culata, porque si veo lo que los del Golfo están diciendo en privado y en público en este momento, el artículo de opinión del Wall Street Journal, escrito por el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, deja muy claro que ellos, en lugar de lo que los iraníes esperaban, se han ido en la otra dirección. Han llegado a la conclusión de que el régimen iraní es una amenaza total o completa. En otras palabras, se han unido a Netanyahu en su preferencia fundamental, no por un acuerdo, que puede ser la preferencia de Trump, sino por un cambio de régimen. Y entonces la pregunta ¿es alcanzable sin tropas en el terreno? ¿Hay alguna manera de lograrlo? ¿Hubo algún acuerdo con los militares en Irak para hacer un golpe de Estado? Cosas así. Bueno, me gustaría hablar de eso porque hasta este momento todavía no estamos viendo ninguna intervención militar de ninguno de los estados árabes del Golfo. Estados Unidos e Israel siguen librando la guerra contra la República Islámica. Acabamos de tener a una invitada, una analista iraní, que básicamente dijo que en este momento, a pesar de todas estas negociaciones, no hay manera de que esto avance porque no hay forma de que el Golfo acepte eso después de todos estos ataques que estamos viendo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que ese análisis es realista? Mira, le doy mucho crédito a lo que se dice públicamente. Muy poco, por cierto, a lo que se dice en privado. Pero claro, el artículo de opinión de Yoshi Potaiba en el Wall Street Journal es de lectura obligada, es significativo. Vimos los comentarios de Emiratos Árabes Unidos y cómo su canciller en Twitter desmintió a un alto embajador francés, a un embajador aquí y a John Rowe en Washington. Natasha intentaba dividir a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Me parece repugnante que un país occidental haga eso, dadas las circunstancias. Pero fue refutado por el ministro de Relaciones Exteriores. Anwar Gargash, por supuesto, se ha pronunciado con mucha fuerza al respecto. Así que hemos escuchado eso de los Emiratos Árabes Unidos, pero no de todas las demás capitales. En Riad, MBS sigue escudándose en el New York Times, que publica lo que los sauditas dicen en privado. En el mismo artículo, los portavoces sauditas niegan estar presionando para que la guerra continúe. Hemos visto diferentes reacciones del Golfo y Natasha, la verdad es que tengo mucha simpatía por estos líderes. Tienen que ser muy cuidadosos con el equilibrio de poder, simplemente por una cuestión de realidad. Ese es el objetivo iraní aquí. Parte de esto es exactamente lo que dijo Dan, lograr que estos países se rindan y regresen a Washington a suplicar y rogar a Estados Unidos que detenga esto, o pedirle también a Israel que se detenga. Pero parte de esto es una ambición, y esto se está volviendo cada vez más claro, una ambición iraní de expandir la esfera de influencia de Irán. Los iraníes intuían que estos países, al intentar equilibrar el poder entre Irán y Estados Unidos, no habían logrado ese equilibrio de poder correctamente. Irán quiere darles una lección y mostrar que no equilibraron bien el poder. Y creo que gran parte de lo que están haciendo estas capitales, lo que están haciendo estos líderes, es francamente tratar de medir quién va a ganar la guerra y tratar de calibrar sus políticas con ese objetivo. Retomando lo que decías, Natasha, y lo que mencionó nuestro invitado, aunque desde la perspectiva de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos todo parece correcto, todavía no han enviado aviones para contribuir, ni siquiera simbólicamente. Emiratos Árabes Unidos y Qatar muestran cómo la apuesta iraní falló, ya que Qatar, pese a tener una base estadounidense y haber tenido siempre un pie en cada bando, siempre fue reacio a criticar a Irán. Incluso Qatar se une a las otras naciones del Golfo. Absolutamente. No todas las pruebas la respaldan. Pasemos a la siguiente historia. Mientras la guerra ocupa titulares por lo militar, una discreta maniobra diplomática podría definir el futuro. Según una fuente pakistaní, Israel retiró temporalmente al ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi y al presidente del Parlamento Mohammed Bad. Fueron retirados de una lista de objetivos después de que Islamabad instara a Washington a intervenir, argumentando que eliminar a figuras políticas clave podría descarrilar cualquier posibilidad de negociaciones. La medida ocurre mientras Irán presuntamente revisa una propuesta de EU de 15 puntos para terminar el conflicto, con Pakistán, Turquía y Egipto actuando, según informes, como intermediarios. Para analizar lo que está en juego, nos acompaña Hassan Pirzada, estratega geopolítico y consultor de política exterior.
¿Qué tan relevante es el papel de Pakistán al persuadir a Washington e indirectamente a Israel para no atacar a altos funcionarios iraníes ahora? Gracias por invitarme, Natasha. Pakistán ahora es un intermediario muy importante en un conflicto de alto riesgo en el conflicto entre Israel e Irán. Veo que el panorama diplomático ha pasado de ser simplemente transmitir mensajes a una intervención muy activa en la selección de objetivos militares de Estados Unidos e Israel. Como bien dices, los informes indican que Pakistán ha jugado un papel muy decisivo al persuadir a Washington para que presione a Israel para que detenga esos ataques planeados contra el alto funcionario iraní. Normalmente eliminándolos de la lista de objetivos, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Agachi, y el presidente del Parlamento, Mohammed Bakr Kaliba. Así que el argumento de Islamabad es muy directo. Ellos ven que eliminar a estas figuras no dejaría a nadie con quien hablar, terminando efectivamente con cualquier posibilidad de un acuerdo negociado para este conflicto. Y veo que lo significativo aquí es que Pakistán ya no está actuando solo como un mero intermediario. Está operando como un asesor estratégico para la administración de Trump, aprovechando su posición muy única como Estado que representa a ambas partes en este conflicto. Nuestro gobierno y ejército mantienen una relación muy buena, directa y de confianza con el presidente Trump. Desde una perspectiva estratégica, ¿preservar el liderazgo político en la República Islámica realmente aumenta las posibilidades de negociaciones significativas o simplemente es una manera de ganar tiempo para continuar el conflicto? Creo que crea un cálculo estratégico complejo con dos interpretaciones en competencia. Primero, aumentó las posibilidades de negociación al mantener con vida a Agaji, el principal diplomático, y a Kilabaf, quienes enlazan lo político y la seguridad. La facción favorable a la diplomacia en Teherán sigue intacta. Pakistán entregó a Teherán una propuesta de 15 puntos apoyada por Estados Unidos. Sin un liderazgo político funcional, capaz de revisar estos sellos, la alternativa sería una respuesta militar descentralizada, impulsada por las facciones dentro de Irán. Y ese escenario casi con certeza escalaría el conflicto fuera de control. También puede ser un segundo argumento o una forma de ganar tiempo. Críticos podrían decir que estos líderes dejarán que Teherán gestione su crisis energética y la disidencia interna. Pero veo que Irán, y según las fuentes con las que hablo también, Irán está revisando la propuesta de alto el fuego con un nuevo sentido de realismo. En gran parte porque la amenaza de una destrucción total de la infraestructura sigue siendo muy poderosa. Gracias, Hassan, por acompañarnos. Ahora iremos al norte de Israel. Sabes, la presión está aumentando en el frente norte de Israel, ya que Hezbollah sigue intensificando sus ataques, no solo a lo largo de la frontera, sino también más adentro del país. En solo 24 horas, el grupo terrorista respaldado por Irán disparó más de 600 veces contra Israel y las fuerzas de defensa de Israel. Hace una hora, un mortal ataque con cohetes de Hezbollah impactó Nahariya, ciudad del norte de Israel. Los equipos de emergencia informan que un hombre de 30 y tantos años murió por metralla y otro está grave tras el impacto de un cohete en el estacionamiento de un edificio residencial. Ahora nos acompaña desde el norte de Israel nuestra corresponsal Valir Sladin. Valir, estás en el lugar de este ataque. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en uno de los 3 sitios de impacto. De hecho, echemos un vistazo a lo que sucedió aquí en esta escena devastadora, ya que aparentemente uno de los cohetes o fragmentos cayó en este estacionamiento. Y como podemos ver, los autos aquí han explotado. Y desafortunadamente, como resultado de los fragmentos y todos los escombros que resultaron de esto, esta persona que intentaba llegar al refugio dentro de este edificio aquí a mi izquierda, en realidad no logró entrar al refugio antes de que los fragmentos lo alcanzaran. Y él estaba en estado crítico y más tarde se confirmó que murió como resultado de sus heridas. Así que este es uno de los lugares de impacto. El otro lugar de impacto también causó muchos daños y una persona también está en estado crítico según el hospital Nahariya.
En un tercer lugar de impacto, algunas personas resultaron heridas, pero la mayoría está en condición leve. Otro bombardeo de misiles devastador causó muchos daños, como ves aquí. No solo se han reportado víctimas aquí, también vemos que la electricidad en todo el vecindario detrás de nosotros y en toda el área ha sido cortada. Los cables han sido cortados y debido a la metralla y las explosiones no hay electricidad en este vecindario. Actualmente, los trabajadores de la compañía eléctrica en Israel están trabajando aquí para restablecer la electricidad para la gente de esta zona. Así que vemos daños devastadores aquí en Naharía en la tercera semana de los ataques de Hezbollah. Y hoy se contabiliza la segunda víctima mortal directa de Hezbollah. Eso es después, por supuesto, de la mujer que fue asesinada hace un par de días en la Alta Galilea. Gracias por acompañarnos, Valir. Escuchaste que Hezbollah lanzó más de 100 cohetes contra Israel hoy, según las fuerzas de defensa de Israel. Acabamos de escuchar que uno de esos ataques mató a un hombre y dejó 14 heridos. Son historias devastadoras desde el norte de Israel. Ahora hablaremos de una gran escalada nocturna en el Golfo. Fuentes de defensa israelíes dicen que un ataque dirigido mató al jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Reza Tangsiri, cerca de Bandar Abbas, junto al estrecho de Hormuz, junto con varios de sus principales asistentes, incluido el jefe de inteligencia de la Marina. Ahora, Tangsiri había sido una de las figuras clave que impulsaban la postura cada vez más agresiva de Irán en el mar, incluyendo amenazas contra activos estadounidenses y supuestos intentos de minar y luego bloquear el estrecho de Hormuz, que, como muchos de nosotros sabemos, es uno de los cuellos de botella más críticos del comercio marítimo mundial. Ahora, esto es lo que dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Seguimos atacando enérgicamente los objetivos del régimen terrorista iraní. Anoche, eliminamos al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y lideró el cierre del estrecho de Hormuz. Este es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo, Estados Unidos, para lograr los objetivos de la guerra. Ahora nos acompaña el mayor en la reserva Elliot Chodov, analista político y militar. ¿Qué tan importante es el asesinato del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica operativamente? ¿Qué papel tuvo Tangsiri en la estrategia marítima de Irán y en las tensiones en el estrecho de Hormuz? En el sentido inmediato, probablemente tenga muy poco impacto. En otras palabras, las órdenes que había que dar ya se dieron. La Marina del CGRI tiene la fuerza y subordinados para hacerlo. A partir de ahora creo que hay dos factores clave. Uno es que, como responsable de definir políticas, él claramente está fuera de escena. Queda por ver quién lo va a reemplazar, pero quien sea no estará a su nivel. Así que, en el sentido inmediato, vamos a ver una especie de declive en el nivel del alto mando, pero eso puede que no dure mucho tiempo. Hay un mensaje aquí, por supuesto, y es el siguiente. La Marina, que fue muy afectada, muy duramente golpeada, particularmente por Estados Unidos en sus ataques, perdió una gran cantidad de sus barcos. Ahora está siendo atacada en, digamos, su componente en tierra, que es su infraestructura, su liderazgo, y eso finalmente tendrá un efecto de desgaste. Pero no creo que vayamos a ver un efecto inmediato en los próximos días. Israel está presentando esto como parte de los esfuerzos para reabrir el estrecho. ¿Esto realmente podría reducir el riesgo para la navegación o desencadenar una escalada inmediata en el mar? Sé que dices que no necesariamente en los próximos días, pero a largo plazo, tal vez. A largo plazo, sin duda. Esto es parte de un proceso. Debemos ser conscientes. Esta guerra lleva menos de 3 semanas. La medimos por horas y días. Operaciones militares de esta escala no funcionan así. Mucho de lo que se está eliminando, y eso incluye, por ejemplo, que los ataques aéreos israelíes dañaron o destruyeron una instalación de producción de submarinos. Los submarinos que no se fabricarán ahí no afectan las batallas actuales, pero sí impactan a largo plazo la capacidad naval de Irán. Hay varios factores que los debilitan y esa degradación tardará en notarse en el campo. Lo que ya está allá afuera, ya sea si ya se colocaron campos minados y hasta qué punto ya están ahí.
Los misiles antibuque que tienen en las costas del estrecho de Hormuz ya están instalados. El respaldo para ellos, la coordinación más allá de lo inmediato, ahora está siendo degradada. Sí tendrá un impacto, pero como mencioné, no creo que suceda en 1, 2 o 3 días. Gracias por acompañarnos y compartir su perspectiva. Pasamos a la siguiente historia. Informes indican que Estados Unidos envía miles de tropas especializadas en incursiones rápidas al Medio Oriente. ¿Esto indica que una invasión terrestre en Irán es inminente? Joe Brown tiene la historia. La próxima fase de la guerra con Irán se acerca y la estrategia de Estados Unidos es más clara. Medios de Estados Unidos informan que el ejército desplegará a más de 1,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada en Medio Oriente. Esto coincide con registros de vuelos que muestran aviones saliendo de Carolina del Norte, donde tienen su base, hacia Medio Oriente. Hubo reportes previos de que se cancelaron sus ejercicios de entrenamiento en Fort Bragg, Carolina del Norte. ¿Quiénes integran la División Aerotransportada 82 y qué harán en Medio Oriente? La división, conocida como el 911 del Ejército, es una fuerza que puede desplegarse en cuestión de horas en territorio enemigo para asegurar y mantener posiciones hasta la llegada de refuerzos. Participaron en conflictos desde el día D hasta Panamá, Irak y Afganistán. El Ejército de Estados Unidos movilizó 2 grupos anfibios, lo que sugiere una posible invasión costera en la isla Hage, estrecho de Hormuz, por donde transita el 90% del petróleo exportado por Irán. Sin embargo, esto no significa que una invasión terrestre de cualquier tipo sea inminente. La decisión final la tiene Trump, quien en un mundo ideal no quiere otra invasión desordenada en Medio Oriente que ha marcado la política de Estados Unidos en el siglo XXI. Él sigue presionando por una solución diplomática. Sin embargo, Estados Unidos e Irán aún siguen lejos de coincidir en sus propuestas de paz. Si la brecha no se cierra pronto, Trump podría llamar al servicio de emergencias de su ejército. Muy bien, me gustaría dar la palabra a nuestros invitados en este estudio. Tenemos con nosotros a nuestro corresponsal senior, Owen Alterman, y a nuestro analista de asuntos internacionales, Dan Perry. Casi se me olvida quiénes eran ustedes después de eso. Bien, ya sabes, se ha hablado mucho sobre tropas terrestres entrando a Irán. ¿Qué implicaría eso para la guerra? Ya pasó casi un mes. ¿Cómo alteraría eso la ecuación? Si el objetivo es derrocar al régimen, eso no se logra solo con poder aéreo. No hay precedentes para eso. Las tropas terrestres son importantes, pero Estados Unidos no moviliza el tipo de orden de batalla necesario para eso. Estamos hablando de miles de paracaidistas y cosas por el estilo. No creo que Estados Unidos quiera controlar un país tan grande como Irán, que considero un atolladero mayor que Irak y Afganistán juntos. Eso probablemente no sucederá, pero por ejemplo podrían tomar la isla de Harg, lo que devastaría la economía petrolera de Irán. No sería un atolladero porque es una isla. Y definitivamente puedes tomar el control muy rápido con unos cuantos miles de soldados. El mensaje sería muy severo y formaría parte de la gran pregunta de si enviar mensajes a los iraníes puede funcionar. Hay un esfuerzo por varios frentes para hacerles entender que se les acabó el juego. Tienen que renunciar a las milicias, a las armas nucleares y a sus sueños de expandir la yihad. Y quizá, solo quizá, se les permita sobrevivir como régimen de la República Islámica para oprimir a su pueblo un día más. Aún no lo entienden porque no ven señales de quiebre, pero quién sabe, se espera un logro increíble más. La toma de control de la mayoría de sus instalaciones de exportación de petróleo. Tal vez eso funcione. Espero ver pronto fisuras en el régimen, formación de facciones y competencia interna. Quienes realmente quieren llevar esto al límite, tal vez incluso hasta la opción Sansón de derribar toda la casa, haciéndola caer sobre ellos mismos y destruyendo el país. Frente a quienes buscan de forma más pragmática salvar algo y sobrevivir para luchar otro día como República Islámica. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente historia relacionada con lo que mencionaste, pues la guerra con Irán continúa. Las consecuencias económicas ahora se están convirtiendo en su propio campo de batalla político. Nuevas encuestas muestran que más personas culpan al presidente Donald Trump por debilitar la economía de Estados Unidos, por el alza de la gasolina y por la persistente preocupación por la inflación, aumentando la preocupación de los votantes antes de las elecciones de medio término. Las encuestas revelan que la aprobación de Trump en economía está en mínimos históricos y parte de su base republicana duda del impacto del conflicto en el costo de vida. Muchos estadounidenses creen que evitar el alza del combustible es tan crucial como frenar las ambiciones nucleares de Irán,
pues la guerra ya afecta a sus hogares. La OCDE advierte que la guerra con Irán afectará a todas las grandes economías, siendo el Reino Unido el más vulnerable. Para hablar de las implicaciones económicas y políticas, nos acompaña el doctor Michael Sanso Santos, experta en economía global. Así que, ¿sabes? Solo quiero que expliques esto para nuestra audiencia. ¿Qué tan significativo es el impacto de la guerra de Irán en la economía global y cómo podría, o esencialmente, qué tan rápido podría eso traducirse en una inflación sostenida o en un crecimiento más lento? En unas pocas semanas o menos, de hecho, ya está en proceso. Aunque el estrecho se abriera por completo, revertir el cierre de las instalaciones petroleras en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sería difícil. No es un interruptor que puedas encender, así que hay una interrupción. Trump enfrenta elecciones de medio término en un momento político complicado. No se espera que los republicanos tengan buenos resultados. Y en cuanto a las presiones inflacionarias, los aranceles que implementó el presidente Trump, básicamente en su primer año de administración, fueron muy desacertados cuando fue elegido para lidiar con la inflación. Básicamente solo contribuyen a la inflación. ¿Quién es el más afectado globalmente ahora? Los europeos y los asiáticos. Estados Unidos lidera la producción de petróleo y gas natural. Somos independientes en términos de energía. Los precios seguirán transmitiéndose porque existe un mercado global del petróleo y el petróleo es fungible. Por eso hasta el petróleo de Estados Unidos sube de precio por el mercado. Para industrias de alta tecnología como chips y resonancias magnéticas se necesita helio, gran parte proveniente de Qatar. Así que sí perjudica al consumidor estadounidense. Pero los estadounidenses hoy en día, aunque no lo sientan, son los más ricos del mundo. Los europeos, al igual que muchos aliados asiáticos en el este, son muy vulnerables ante interrupciones en el suministro de petróleo. Las encuestas sugieren que los votantes estadounidenses están vinculando directamente la guerra con el aumento de los costos. ¿Está justificada esa percepción desde el punto de vista económico? ¿O crees que está más impulsada por motivos políticos? Quiero decir, eso va a pasar. O sea, los precios de la gasolina ya subieron. Eso es en gran parte debido a la guerra. Va a empeorar. Ya existían presiones inflacionarias antes de que Trump asumiera el cargo. Así que definitivamente esto fue una decisión valiente. Irán, por supuesto, ha sido durante décadas el mayor patrocinador estatal del terrorismo. Toda persona racional debería esperar que este régimen termine pronto. El presidente Trump mostró gran valor al atacar ahora, cerca de las elecciones intermedias, pese al costo económico a corto plazo. A largo plazo no, lo superaremos y Estados Unidos será más fuerte y próspero que nunca. Será una crisis temporal. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita hallarán formas de evitar el estrecho o fortalecerse contra el terrorismo iraní. Irán realmente solo puede jugar esta carta una vez. Nunca podrán volver a jugarla. Definitivamente saldremos más fuertes que nunca después de esta crisis y, con suerte, sin este régimen terrorista en Teherán. Es interesante escuchar tu opinión y tus ideas. Todos observan de cerca el Dow y S&P. Los mercados han cambiado mucho según lo que diga Trump. Solo queda esperar si habrá consecuencias a largo plazo. Gracias por acompañarnos, Michael. Vamos a una pausa y regresamos en vivo a las 8 p.m. hora de Israel con las últimas noticias. No se lo pierdan y sigan en i24 News. Gracias a los invitados. Soy Natasha Kirchuk. Hasta la próxima.